Si les parece, acabamos de tomar asiento y empezamos esta segunda sesión, ya que vamos un poco apurados de tiempo y a mí me va a entrar un subidón de tensión con la presión de los 59 segundos, la presión del retraso de tiempo y la presión de la comida que viene luego. Con lo cual, además, como esto es una alianza y por tanto son dos compañías más mi compañero Roberto, pues la presión es muy alta. Bueno, después de haber recuperado los niveles de glucosa, vamos a retomar esta jornada y con esta parte del programa que con este formato de 59 segundos, el título es En gestión del paciente subagudo y en el uso racional de psicofármacos, aunque también podríamos denominarla una visión de las unidades de hospitalización breve, hospitalización psiquiátrica, desde dentro y desde fuera, por tanto, desde la perspectiva de la propia unidad y de la perspectiva de la coordinación. Por tanto, además, para abordar esos problemas y esas dificultades que nos encontramos en el día a día para mejorar la atención al paciente. Para ello, tengo el placer, tengo el gusto de compartir estos cómodos sillones, y realmente lo son, con 4 compañeros de reconocido prestigio, que estoy seguro que no hace falta que les presente, pero que a pesar de eso me voy a tomar la libertad de presentar. El bloque está dividido en 3 partes, o la sección está dividida en 3 bloques. La primera parte, las preguntas de manejo del paciente subagudo, va a ser el que lleve el liderazgo de las respuestas el doctor Andrés Fontalbá, que es coordinador del Hospital de Día y de la Unidad de Salud Mental del Área de Gestión de Sanitaria Norte de Almería. El segundo bloque, que es más centrado en la coordinación entre las unidades de hospitalización y los centros de salud mental, tenemos 2 disertantes o 2 ponentes, que son el doctor Demetrio Mármol, coordinador del Centro de Salud Mental de Mairena de Aljarafe, y el doctor Miguel Ruiz Veguilla, que es psiquiatra del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Y por último, el tercer bloque sobre el uso racional de psicofármacos. Además, nos centraremos, yo creo, fundamentalmente en los LAI, en los inyectables de larga duración. Tenemos al doctor José Olivares, jefe de servicio del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Bueno, el formato va a ser que vamos a hacer unas preguntas que van a responder cada uno de las personas que les he mencionado en primeros bloques. Y el resto de compañeros luego tendrán un turno de réplica, siempre limitado a los 59 segundos. Y al final de ello, me gustaría que también ustedes, porque se trata de que sea algo interactivo, pudieran disfrutar de al menos 1 o 2 turnos de 59 segundos para comentarios, para experiencias, porque se trata al fin y al cabo de compartir experiencias. Experiencias, fíjense, venimos de 3 partes de España, pero incluso en una misma ciudad, entre distintos centros hospitalarios, entre distintos sectores, las formas de proceder son muy distintas. Y por tanto yo creo que nos podemos enriquecer mucho de esas experiencias. Así es que sin más dilación vamos a empezar. Andrés, toca a ti. Bueno, cuéntanos cuáles son las principales dificultades que nos encontramos o que se encuentra el paciente tras el alta de una unidad de hospitalización breve o en hospitales de día. Bueno, pues recientemente he tenido la oportunidad de leer un informe de Cleveland Clinic con respecto a este punto y he comprobado con gran agrado de que las dificultades que se presentan en Estados Unidos pues son similares a las del sureste de España. Me dirán ustedes si les sucede en su entorno también o no. Fundamentalmente el paciente expresa al alta de la unidad de hospitalización que no quiere estar en el hospital. Esto lo dice la mayor parte de los pacientes porque no pasa solamente en los servicios de psiquiatría sino en el resto de especialidades. Se asocian a sentimientos de miedo, a sentimientos aparte de no ser comprendidos a lo largo de su proceso. Es importante también que los pacientes toleran muy mal la falta de coordinación y son muy sensibles a esta falta de coordinación, lo detectan rápidamente. Y se produce también otro fenómeno que es la generalización. Si, por ejemplo, detecta que la habitación está sucia, tiende a generalizar todo eso, a generalizar sobre la globalidad del proyecto, de su tratamiento y que la calidad ha sido inferior a la que realmente ha sido por detrás. A fin de cuentas hay una gran demanda de información y una demanda en continuidad de cuidado. Sí, y desde un punto de vista práctico, ¿queréis añadir? Sí, yo creo que la experiencia de la hospitalización es muy relevante para el paciente con esquizofrenia, ¿no? Que estamos hablando. Hay muy pocos estudios bien hechos sobre eso, pero por ejemplo hay uno muy bueno
que ve que el tipo de experiencia que ha tenido el paciente en la hospitalización predice, además con una correlación altísima, cuál es la adherencia al tratamiento de esa persona 5 años después. Sí. Entonces, pues en la medida de lo posible, el facilitar no solo la entrada de la hospitalización, sino la salida, es clave a la hora del seguimiento del paciente. Sí, pero en ese estudio seguramente no solamente en la salida, sino cómo entró. Claro. Lo que marca la experiencia. Y eso también es un trabajo comunitario, en el sentido de cómo entra y cómo se ingresa. Sí, yo particularmente pienso que es evidente que hay dificultades en lo que es la transferencia desde las unidades hospitalarias a la red comunitaria, pero bueno, eso va a formar parte luego probablemente del bloque en el que voy a entrar. No me quisiera adelantar, pero es una de las razones que evidentemente justifica la existencia de programas de coordinación entre hospitalización y comunitaria, ¿no? Sí, pero quizá me gustaría ahondar un poquito más. Quizá no solo la forma de entrar y la forma de salir, sino también lo que se hace dentro, ¿no? Porque muchas veces es cierto que el paciente entra de una forma muy traumática, pero quizá dentro tenemos una oportunidad única de trabajar también distintos aspectos de la adherencia, del insight, de los síntomas, ¿no? Un aspecto muy importante del informe que decía Cleveland Clinic, que me resultó muy curioso, es que los pacientes se mostraban muchísimo más satisfechos si el personal que la atendía estaba más feliz. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? ¿Como que los pacientes quieren vernos felices? Bueno, pues no era esa la explicación. Aquí lo que se llegó al final con un análisis más profundidad de eso es que la infelicidad de los que trataban sobre el paciente era interpretada por la persona como que algo va mal. Se le lanzaba el mensaje de la preocupación de que algo va mal en mi proceso, con lo cual está habiendo una inadecuada respuesta, y esa infelicidad es percibida como un fallo en su atención. Bien, no sé si alguien del público quiere añadir alguna experiencia, tanto de unidad de hospitalización como unidad de hospital de día. Si no, quizá, fíjate, me habéis comentado cómo entra, cómo sale, quizá también el diagnóstico, ¿no? Es cierto que fundamentalmente nos estamos centrando en esquizofrenia, pero quizá la cronicidad, ¿no? En cuanto a la propia enfermedad y lo que implica esa cronicidad. Realmente, con la presión que hay en cuanto a número a la estancia media, ¿están preparadas las unidades de hospitalización breve y los hospitales de día para el aumento de patologías crónicas en psiquiatría o para...? La cronicidad como tal es un hecho en todas las medicinas. Los pacientes tienden a vivir más tiempo, no existen tasas de remisión completa al nivel que nosotros estimaríamos, con lo cual todas las patologías tienden a la cronicidad. Luego, aparte, hay otro factor añadido en el momento en el que la comorbilidad ya se convierte más en la norma que no en la excepción, con lo cual esta cronicidad puede estar asociada con distintos diagnósticos. Para complicarlo quizá un poco más, estamos hablando de un contexto ahora mismo socioeconómico en el que ha habido dificultades de acceso, problemas de accesibilidad, que han llegado a que los determinantes socioeconómicos hayan sido un determinante muy importante en la salud de las personas y en la complicación de su pronóstico. De tal manera que incluso hasta el propio concepto de cronicidad podríamos definirlo, y yo creo que es susceptible de que discutiéramos sobre él. Sí, ¿cómo definimos ese concepto de cronicidad? Bueno, la realidad es que en medicina, quitando las enfermedades infecciosas y las quirúrgicas, todas las enfermedades son crónicas, ¿no? Lo que sucede es que primero falta mucho por normalizar lo que es el tratamiento estándar en psiquiatría con otras especialidades, ¿no? Entonces, pues el hecho de que progresivamente tengamos las unidades de hospitalización en hospitales generales, de que los centros de salud mental están en centros de salud generales, el que haya una normalización de esto de alguna manera puede favorecer que lo que él dice, ¿no? Que esas otras comorbilidades que muchas veces teníamos que tratar nosotros o no trataba nadie, pues también se traten en conjunto como cualquier otra persona. También el modelo que tenemos es un modelo de cuidado de los pacientes. O sea, en cardiología, un paciente se le da el alta y no se va a un piso donde hay cardiópata, vigilado por monitores. Nosotros en nuestro sistema pues tenemos pisos donde a la mínima que tenga ese paciente nosotros nos encargamos de gestionarle muchas veces la salud. Entonces el mismo sistema nuestro no es que haga que sean crónicos, pero sí que estén muy al cuidado de nosotros. Eso no pasa en ninguna especialidad. Diabetes está empezando a tener un cuidado parecido. Sí, un poquito en esa línea. A mí se me ocurre que las unidades de hospitalización, en principio, para lo que tienen que estar preparadas es para tratar las crisis agudas de una persona que sufre un trastorno crónico. Cuestión aparte es que muchas veces el emergente que provoca la hospitalización, el problema que trae al paciente al hospital, no es simplemente clínico, sino que tiene que ver con otro tipo de cuestiones,
falta de apoyos en la red social, comunitaria, patología dual, comorbilidades que son crónicas, a veces irresolubles y que no se van a resolver durante la hospitalización, y eso sí, de alguna manera, plantea un problema nuevo. Pero yo creo que la patología crónica fue siempre crónica y las unidades de agudo se llamaban así por algo, ¿verdad? Sí, a mí la verdad es que me congratula que en Sevilla tengáis tantos pisos para viviendas tuteladas. En Valencia, desde luego, lo tenemos muy mal, ¿no? Pero ¿No tenéis? es un sueño, ¿no? Es un deseo, es un wishful thinking, ¿no? No sé quién más de la audiencia puede... Sí. Sí, fijaos además, dices que en otras especialidades no, pero sin embargo salen de infartos y van a unidades de rehabilitación cardíaca. Sí. Hospitales de día, que es un modelo que yo creo que viene de salud mental. Y el modelo de diabetes viene de salud mental. Sí, pero es que yo creo que no lo están haciendo no porque no deban hacerlo, sino porque no lo hacen. Es decir, luego, aparte hay que diferenciar lo que es sanitario de lo que es sociosanitario social, que tampoco lo vamos a mezclar aquí. Es decir, el neurólogo ve el paciente y le manda para casa, esté como esté, y venga usted dentro de un año, ¿no? ¿Deben hacer otra cosa? Seguramente sí. Nosotros no debemos perder ese modelo que otros se han perdido, ¿no? Claro. O no lo han tenido. O lo han tenido. En ese sentido, ¿ha cambiado el perfil de diagnósticos que son atendidos en unidades de hospitalización, tanto agudas como hospitales de día, en estos últimos años? Mi percepción clínica es que sí. Mi percepción clínica es que ahora estamos atendiendo nuevas patologías como trastornos de personalidad, estamos atendiendo otro tipo de patologías distintas y esto, pero esa es la parte clínica. Esto también lo trasladamos a una pregunta de investigación que recientemente tuve una publicación al respecto, de realmente preguntarnos que de dónde vienen esos trastornos de personalidad. Es que esto antes del DSM-3, ¿cómo se llamaban? ¿Son pacientes nuevos que aparecen o son trasvases de diagnóstico entre uno y otro? Por resumirles, al final el hallazgo fundamental de nuestro estudio fue que estos pacientes provienen de otras entidades diagnósticas. Se trata de un trasvase, no se trata de nuevo una incidencia, que estos pacientes surjan como se trataba antes, no había nada, sino que pueden provenir de otras categorías diagnósticas y son al final las propias clasificaciones las que nos imponen o nos van haciendo que vayamos decidiéndonos y decantándonos y que tengamos, a fin de cuentas, el título del artículo era tendencias diagnósticas. Es decir, es como si hubiera una moda de determinados diagnósticos en determinados momentos, ¿no? Sí, no cabe duda, pero también es cierto que el acceso que tenía antes la patología psiquiátrica es totalmente distinto al que tiene ahora. Es decir, cuando teníamos el hospital psiquiátrico que pertenecía a la Diputación, por poner el ejemplo nuestro, la patología que podía entrar allí era una muy determinada, era el trastorno mental grave, básicamente, problemas de alcohol, etcétera, cuadros neurológicos. Digo, en este momento la apertura es total y entonces precisamente lo que estamos es invadidos por muchas patologías que no nos dejan tratar adecuadamente el trastorno mental grave, que es el que nosotros sabemos tratar y debemos tratar, ¿no? Esto supongo que yo lo he oído en todo el mundo, no solo en España o en Vigo, porque si te vas a la China y te cuentan exactamente lo mismo, ¿no? Y es un problema que tenemos que resolver. Yo creo que eso es así y que es que además seguirá siendo así. Quiero decir que yo creo que uno de las cosas que siempre estuvieron ahí en nuestra especialidad es que la noción o la conceptualización de lo que es normal, de lo que es normal, de lo que es tratable, de lo que no es tratable, ha cambiado históricamente siempre a lo largo del tiempo. Y ha cambiado por influencias de tipo social, por modas, por influencias ideológicas, y solamente hay que pensar un poquito en el abordaje de todo lo que tiene que ver con la dimensión de la sexualidad, cómo se consideraba antes, cómo ahora. Quiero decir que eso es así y probablemente seguirá siendo así. Claro que cambia en hospitalización y cambian los perfiles también en comunitaria, ¿no? Es lógico que aumente. Yo no creo que haya un trasvase solo de diagnóstico, sino si hacemos unidades ambulatorias o comunitarias de trastorno límite de personalidad, pues se detectarán más y habrá más necesidad de ingresos. Otra cosa es la eficacia que puede tener ese ingreso y qué tipo de ingreso que hay. Pero no solamente es que hay una moda y se ha cambiado los diagnósticos, sino que nosotros mismos hemos creado la necesidad. En el momento que empiezas a tener hospitales de día donde el 70% son TLP, pues está claro que cuando se descompensen lo van a mandar al hospital a ingresar, ¿no? Sí, pero sin embargo sí que hay centros, sí que hay unidades o sí que hay hospitales en los que hay un mayor, digamos, rechazo a ingresar trastornos caracteriales, ¿vale? O trastornos de conducta per se, mientras que en otras unidades, incluso en una misma ciudad. Es decir, si va a las urgencias de un determinado hospital, el ingreso es relativamente fácil para el paciente,
y luego se resectoriza a su hospital, y si va, sin embargo, a otro hospital, sabe que las probabilidades de ingreso son muy bajas, ¿no? No sé, además, yo creo que aquí me gustaría conocer un poco la experiencia también del resto. Me gustaría saber cuál es esa experiencia en cuanto a esa disponibilidad y realmente operatividad de ingresar a pacientes con trastorno de personalidad, más allá de lo que opinemos aquí. Es curioso esto, ¿no? Porque cuando yo he estado en algún congreso de estudiantes de medicina y son muy participativos. Y sin embargo, luego, cuando somos médicos o cuando somos especialistas, nos cuesta muchísimo participar, ¿no? Eso es algo muy común. Sí. Perfecto. Has abierto la veda. Sí. Y como ves, también con 59 segundos. Con 59, 55 y me quedo ya. Vamos a ver, una cosa, el problema con los trastornos de personalidad y los ingresos, no tanto es... La pregunta sería, en una unidad de hospitalización breve, ¿qué se le puede aportar? Y la segunda pregunta, la concomitancia, la comorbilidad de la patología dual con el consumo de tóxicos. Esto es un poco lo que determina si vamos a ingresar y qué es lo que pretendemos con el trastorno de personalidad. No lo vamos a curar. ¿En qué motivo? Hay que razonar el argumento de por qué se ingresa. No en base al trastorno, sino en base a lo que pretendemos hacer cuando es preciso ingresar, que esa sería la cuestión. ¡Hala, ya he participado! Gracias. Hola, fui residente de este personaje que tengo a mi derecha, ahora soy adjunto, estoy en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Ajá. Y es una unidad la más potente posiblemente de Murcia, con 30 camas. Nos falta TEC, hablando de todo un poco, y estamos detrás de ello. 45, 44, no me hace falta más. Y yo no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho de que se han traspapelado, ¿cómo habéis dicho? Perdón la palabra, trasvasado. Creo que la sociedad o los personajes de la sociedad necesitan ahora mismo que le demos diagnóstico a un mal funcionamiento simplemente. Entonces estamos diagnosticando trastornos de personalidad donde no son trastornos de personalidad. Y hay un exceso de diagnóstico. Nosotros en las unidades de agudos pues tenemos que tratarlo porque te viene a la puerta de urgencia por necesidad. Pero considero que hay un exceso de diagnóstico por la necesidad de sentirme enfermo y no funcionar porque no valgo para la vida para funcionar porque soy un blando. Y ese es el gran problema que tenemos actualmente. Sí. Y cero. Sí, y cero. Sí, de hecho, quizá, quizá el exceso venga por arriba y por abajo, ¿no? Es decir, en cicatrizar lo cotidiano, que de lo cual intentamos huir, yo creo que nosotros, pero sí, el DSM, de hecho, algunas cosas tiene en ese sentido, y luego por arriba, ¿no? Es decir, el dar la etiqueta de trastorno de personalidad a cosas que no lo son, ¿no, Andrés? Muy interesante el debate y precisamente dónde están los términos ahora mismo. No hay nada claro sobre esto. Sí queda claro un estudio que hizo John Weinberg sobre la asistencia que hacemos a los pacientes. La asistencia clínica que realmente es efectiva, como el TEC bien se ha comprobado, se supone que es un 15% de la asistencia que estamos haciendo. El siguiente 25% es la asistencia en relación a las preferencias, y aquí introducimos, por ejemplo, la decisión clínica compartida. ¿Prefiere un paciente tratamientos orales o prefiere un tratamiento inyectable? ¿Cómo participa? ¿Qué prefiere el sistema? ¿Cuál es el 65%? La atención sanitaria basada en la oferta. En el momento en el que empecemos a ofertar recursos, evidentemente estos recursos se van a copar y se van a sobrediagnosticar. Si a los pacientes les ofrecemos baterías diagnósticas y programas de screening, aparecerá un sobrediagnóstico, aparecerán verdaderos positivos que no deberían estar siendo tratados y que están sobresaturando el sistema y que a la larga pueden comprometer incluso la asistencia de otros pacientes que por otro lado necesitan más cuidados que no los que estamos comentando. O sea que es un debate muy interesante. En este sentido, fijaos además que le hemos llamado a la jornada UHB, Unidad de Hospitalización Breve. Nosotros en Valencia llamamos Unidad de Hospitalización Psiquiátrica. Eso ya de por sí implica que Roberto tenga una estancia media de 8 o 9 días y en Valencia en todos los hospitales sea de 13 a 14 días. Los hospitales de día, me comentaba antes una compañera de Elda, que han reducido el número de camas para trasladarlo al hospital de día. En otros sitios el hospital de día es multisectorial y no solo perteneciente al hospital. Necesitamos, en ese sentido, cambiar el diseño actual de las UHBs, de las unidades de hospitalización de día. ¿Dónde vamos, no? Porque... Por situar el debate ahora mismo, yo creo que un planteamiento importante que tendríamos que hacernos todos es ¿por qué queremos apostar? ¿Por la accesibilidad o por la calidad? Porque creo que las dos cosas a la larga son difícilmente compatibles.
Si apostamos por un modelo accesible, pues entonces tendremos que seguir con la tendencia de abrir unidades de hospitalización en los hospitales comarcales, pequeñitas, cercanas a donde está el paciente. Pero este modelo evidentemente va en contra de otro tipo de asistencia, donde queramos un personal entrenado en una patología en concreto, con equipos específicos, con unidades. De tal manera que el debate lo tenemos que plantear nosotros previamente. Evidentemente, los pacientes, los de la ciudadanía, nos va a decir que accesibilidad. Y nosotros tenemos que decir ahora, ¿la accesibilidad se va a garantizar esta calidad por detrás o no? Sí, porque además luego se crean los planes de salud mental que son muy grandiosos, pero los recursos son los mismos. Entonces tenemos que dar más calidad, más accesibilidad con los mismos medios, ¿no? Por tanto, ¿cómo ponemos en marcha o cómo sería ese cambio de diseño, de paradigma, ¿no? Fijaros que yo pensaba cuando planteaba si cambiar o no, por ejemplo, los hospitales de día, a mí lo que se me venía es que a lo mejor antes de cambiar algo nos tenemos que poner de acuerdo en homogeneizar determinado tipo de programas en todos los hospitales de día, ¿no? Porque, al menos en Andalucía, que es de donde yo vengo, el modelo de hospital de día y los programas que se integran, lo hablábamos ayer, son diferentes, no solamente entre las distintas provincias, sino incluso entre diferentes unidades de gestión clínica de la misma provincia. Con lo cual, cambiar algo que de entrada no es homogéneo, a mí como que me resulta, quizás nos deberíamos poner de acuerdo de cuáles son los programas que son eficientes, accesibles y de calidad, y a partir de ahí pues decidir si cambiamos, si no cambiamos o en qué dirección vamos. Sí, bueno, yo creo que lo que hay que primero priorizar en las áreas donde el tratamiento sea eficaz, que es el tema que ha salido con el trastorno de personalidad. No podemos asumir todo y entonces hay que priorizar en aquellas patologías donde nuestra actuación realmente sea eficaz y esté demostrado. Por lo tanto, el trastorno mental grave. Que hay después otras patologías donde esa accesibilidad pues hay que planteársela, porque los trastornos límite de personalidad, desde mi punto de vista, el ingreso tiene un valor pequeño, simplemente es para quitar la crisis, eso son 72 horas y después se tiene que ir rápidamente de alta. ¿Qué pasa? Que si lo llenas mucho de trastornos límite, pues seguramente tenga una estancia media muy baja, pero no estamos haciendo un tratamiento muy eficaz en este sentido. Sí. Todo lo que decís tiene sentido. Es decir, primero el sobrediagnóstico que ha dicho el compañero, eso es evidente. En los niños ya da miedo, ¿no? El ver que todos los niños ahora o tienen TDAH o son autistas, ¿no? Pues es una cosa sorprendente. Y luego, pues toda la mínima intolerancia al estrés de cualquier cosa se convierte en una urgencia médica y psiquiátrica. ¿Qué os voy a contar? Lo que veis todos, ¿no? El problema está en que luego los modelos que se han hecho para tratar eso, yo creo que no nos hemos fijado ni hemos priorizado qué es lo que nosotros sabemos tratar y debemos tratar de lo que no. Y aunque tengamos esa avalancha, pues tendremos que destinar los recursos fundamentalmente a eso, y lo otro pues será el que tenga que esperar 8 meses para una consulta y no el paciente con esquizofrenia, que no es lo que está pasando, ¿no? Por eso, dentro, aunque no haya planes de salud mental, aunque no haya cosas, pero nosotros sí podremos tener dentro de cada servicio la posibilidad de ir modificando esas cosas y decir, pues no, mire usted, este tratamiento, pues tal, o lo mismo que hacen en otras especialidades, que dice, tú tienes un cáncer, dice, pues estos son 12 sesiones de cisplatino. Oiga, pues una distimia, unos pues son 12 consultas de psicoterapia, no toda la vida, que tienes a la gente allí que vienen con un problema con la madre y se van con un problema con el nieto. Está claro. Entonces, pues eso lo estamos viendo todos los días. Está claro. Sí, que me va a dar un telele a mí también. Gracias. No, es que el reloj iba a explotar, por eso. Yo quería hacer yo creo, Miguel, que más allá de la duración o no duración de la intervención que se haga en hospitalización o donde fuere, lo que le da de alguna manera valor intrínseco a la intervención que se haga, más allá, insisto, del tiempo, es si esa intervención es coherente y forma parte de un plan de tratamiento de esa persona. Si es así, en 48 horas se pueden hacer muchas cosas, o en 48, 72 o 15 días se puede no hacer nada. Quiero decir que el problema está con los TLP, con la patología que fuere, que las intervenciones que se realizan en los distintos dispositivos de alguna manera estén integradas, ¿no? Que sean coherentes con un plan, ¿no? Sí, quizás esto es algo que ahondaremos en el siguiente bloque, ¿no? En nuestro bloque de coordinación. Y fijaos, estamos hablando desde el punto de vista del profesional, ¿no? Pero si nos cambiamos al punto de vista del paciente, ¿cómo podemos mejorar la comprensión del paciente? Por una parte sobre su enfermedad y por otra parte también la experiencia del paciente
en hospitales, tanto en unidades de hospitalización como en hospitales de día, ¿no? Bueno, anteriormente he hecho referencia al miedo y la ansiedad que tienen los pacientes durante su hospitalización. Y esto evidentemente va en contra de la comprensión de su propio proceso. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto a nivel andaluz que precisamente la pregunta que nos planteamos es eso. ¿Influye la comprensión del paciente sobre sus expectativas del tratamiento, sobre los resultados? ¿Cuál es la comprensión realmente del paciente? Y en estos niveles de ansiedad o de miedo, pues posiblemente sea menor. Eso es un hándicap que tenemos que contar. Luego está también la comprensión del riesgo. Si a nosotros como clínicos nos cuesta entender lo que es un valor predictivo positivo, ¿cómo podemos preguntarle al paciente e informarle de riesgo de rehospitalización, informarle de riesgo de recaída, cuando muchas veces tampoco nosotros no comprendemos este riesgo? Por suerte cada vez también tenemos más áreas y herramientas de mejora y yo creo que es fundamental y es de verdad el gran desafío que tenemos en cualquier aportación de valor clínica, que es la decisión clínica compartida, en lo que nos sentamos horizontalmente delante del paciente y nos ponemos de cara a cara con él y se pactan los objetivos y el tratamiento que se va a seguir en adelante. Vale, y visto desde dentro y tanto desde fuera, ¿no? ¿Se realiza un adecuado tratamiento psicoeducativo o tratamiento psicológico en general del paciente para trabajar todos estos aspectos durante la hospitalización? No sé, con la experiencia que tenéis, insisto, desde fuera o desde dentro, ¿no? Yo creo que todos sabemos lo que hay que hacer, pero realmente no se puede hacer. Yo creo que decir otra cosa es mentir, ¿no? Ni tienes el tiempo, ni tienes la gente suficiente para hacerlo. Y entonces la realidad es que la persona que está ingresada pues recibe tratamiento propiamente dicho del tipo que sea durante unos minutos o media hora. El resto del tiempo, ¿no? Es decir, esa es la realidad. Si tú tienes una sala, nosotros tenemos 62 camas, 7 psiquiatras, un psicólogo 2 días a la semana. ¿Y enfermería? Enfermería, 2 enfermeras, 2 auxiliares. Sí, pero que limitan simplemente el trabajo de enfermería, no hacen ningún tipo cada de... 2, dividido por 2. Entonces dices esto, chico, 62 camas. Entonces, 62. Es decir, eso pasa en muchos sitios. Es decir, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué hay que hacer psicoeducación, coño? Y análisis genético a todo el que entre por la puerta. Y escalas de evaluación y tal. Es que no. Sí. Andrés, tú querías añadir... Sí, pues quizá la única solución que se me ocurre eso es la ley de Sutton. Si no conocen a Sutton, Sutton era un ladrón a mitad del año 50 que se especializaba en robar bancos. Y le preguntaban, ¿por qué robas bancos? Y dio una respuesta rotunda. Y dijo, porque ahí está el dinero. ¿Dónde está el dinero entonces ahora mismo en las intervenciones que podemos hacer? Pues el dinero está en intervenciones que realmente no aportan ese valor clínico. Hay un gran derroche y se trataría de aplicar la ley de Sutton a intervenciones que están teniendo realmente un derroche en recursos sin aportar un valor de salud. Una gran preocupación que veo yo, y lo que quería también trasladarlo como pregunta, es, ¿realmente hay hospitalizaciones que son potencialmente evitables, que nos darían ese recurso para tener esa cama? Es decir, ¿estamos tratando con hospitalizaciones patologías que deben de estar siendo atendidas en otros recursos o con otros dispositivos que no fueran la hospitalización? ¿Podríamos de alguna manera los recursos de esas hospitalizaciones potencialmente evitables dedicarlo a otro tipo de programas específicos? Sí, pero el problema es que no se ha hecho una adecuada transición. Es decir, por lo menos yo te hablo de lo que yo conozca más. Es decir, antes teníamos un montón de camas, o sea, todos los que venimos de reconversiones de psiquiátricos que pasan a hospitales generales, pues hay una reducción brutal de las camas que tenías a lo que tienes ahora, pero los recursos del área no se han desarrollado. Sí. Entonces, dices tú, ¿se podría tratar en un hospital de día? Claro, pero ¿cuántos hospitales de día tienes y qué hace ese hospital de día? Porque muchas veces, más que un hospital de día, es un centro de día, donde están pacientes crónicos, meses, es decir, no es un hospital de subagudos o de agudos, ¿no? O tienes un área muy grande, muy dispersa, muy rural, y tienes un hospital de día que para llegar el paciente allí necesita coger 2 autobuses, que no lo va a hacer. Claro. Entonces, no, pero fijaos, en determinadas partes de Europa el personal de enfermería hace un trabajo distinto al que hace aquí y sí que hace mucho trabajo psicoeducativo o terapia grupal, evidentemente no tan sofisticado como hace el psicólogo, pero lo hacen. Nosotros, por ejemplo, tenemos el problema de que, aunque haya enfermeras psiquiátricas, no se pueden contratar por cómo están las bolsas, ¿no? No sé cuántos de ustedes tienen o enfermería hace algún trabajo psicoeducativo o de apoyo más allá del mero trabajo de enfermería. ¿Alguien? Sí. Roberto, Cartagena. Yo recuerdo. Sí.
Cartagena. Sí. En Cartagena no tenemos TEC, pero tenemos unas enfermeras maravillosas, la verdad, y funcionan fenomenal. Ellos llevan la psicoeducación, tenemos grupos... el gran problema es lo que estamos hablando también, bloqueado esa parte de la hospitalización por falta de camas en subagudos, que nos bloquea muchísimo el trasvase de pacientes a subagudos, con lo cual la estancia media se alarga, y por otro lado nos bloquea mucho toxicomanías y trastornos de personalidad, con lo cual estamos ahí entre patologías que deberían estar en subagudos y patologías que deberían estar en la calle. Entonces, verdaderamente tenemos un problema ahí. Sí, que volvemos al problema que comentaba. Sí, un poco la falta de recursos a veces, sobre todo en subagudos, y en la decisión concreta de no al ingreso de determinadas patologías, tal vez por el miedo que tenemos a la denuncia, pero vemos las unidades de urgencias. Muy bien, aquí había otro turno. Doctor Rodríguez Jiménez. Sí. Pues en la línea... ¿Se oye? Sí. En la línea de lo que comentabas, nosotros sí tenemos la suerte, obviamente, por lo que veo, de tener un personal de enfermería implicado, que efectivamente nos ha ido costando tiempo ir seleccionando por los problemas estos que comentabais. Es decir, es que no puedes coger a alguien, pero es que yo quiero coger a este alguien porque ha hecho el EIR, está específicamente preparado o preparada y me gustaría... Pero bueno, poco a poco sí se ha ido constituyendo un grupo de enfermería que sí participa en grupos terapéuticos por la mañana, hacen su propio grupo de terapia, después ellas solas en la tarde, y bueno, pues van transmitiendo en la medida, lógicamente, quiero decir, como decía el compañero, es decir, no al nivel nuestro de un psicólogo, sino, pero bueno, muchos de estos aspectos de psicoeducación, adherencia al tratamiento y demás. Sí, perfecto. Yo creo que además, fijaos, yo creo que todo esto facilita esa coordinación o esa transición al abordaje comunitario y por tanto nos facilita la transición al bloque 2 de este turno, ¿no? Y voy a empezar contigo, Demetrio, en las preguntas y, bueno, algo quizá más global, pero ¿qué justificación tiene la perspectiva de un equipo comunitario la coordinación con la unidad de hospitalización? Bueno, yo parto de la consideración de que realmente la mayoría, por no decir todas, de las patologías que engloban ese grupo más amplio de trastorno mental grave, que en definitiva es lo que ingresa con mayor frecuencia, son patologías crónicas y que, por tanto, por definición van a necesitar un tratamiento a muy largo plazo. Simplemente desde ahí, desde el sentido común, tiene mucho sentido, aunque suene redundante, que la unidad que trata las crisis agudas de una persona tenga un programa de coordinación con la unidad que de alguna manera se va a hacer cargo de ella durante el tiempo en que no va a estar hospitalizada, que va a ser en realidad la mayor parte de su vida. Por otro lado, yo entiendo que la unidad de hospitalización es una atalaya, un lugar de observación absolutamente privilegiado. Son 24 horas al día, un determinado número de días de ingreso y desde la comunitaria estamos encantados y valoramos enormemente la información que se nos puede aportar desde la unidad de hospitalización. Y un poco de manera recíproca entiendo que también nosotros podemos aportar información relevante a los compañeros de hospitalización, ¿no? Entonces, de alguna manera se trata de hacer de una manera coherente o entender que es la misma persona, la misma enfermedad en diferentes momentos, ¿no? Sí. Bueno, es obvio que la comunicación debe existir y siempre va a ser mejor que no existiera, ¿no? El problema que nosotros vemos es el tiempo. En agudo vamos rápido y cuando de pronto queremos hablar con el hospital de día para derivarlo, el hospital de día te dice, bueno, vale, nos vamos a reunir el viernes, ¿no? Esto no sé si es nuevo para... Nos vamos a reunir el viernes, estamos al lunes, y vamos a decidir si podemos entrevistar o no al paciente el siguiente miércoles, ¿vale? Todo con muy buena voluntad. Entonces, claro, el tiempo que los que estamos en agudos, pues, como muy bien dice el nombre, agudo, con alto porcentaje de hiperactivos, entonces nos ponemos negros. Porque claro, hay otro que está empujando en la puerta que quiere entrar. Entonces, la comunicación, por supuesto que existe, hablamos y no hay problema. El problema es cómo nos ponemos de acuerdo con el tiempo. Claro, lo que pasa es que por eso yo creo que es importante tener en la cabeza que no se trata de que haya actividades de coordinación, que todo el mundo las tiene. Se trata de que haya un programa de coordinación
Y eso implica tener espacios cerrados, de alguna manera, y tener un programa específico sencillo. Yo luego cuento el que nosotros tenemos, para que no ocurra este tipo de situación, que todos estamos de alguna manera presionados por la demanda. De ahí que por eso yo siempre hablo de programa de coordinación, no de coordinación, que siempre la hay, ¿no? Yo creo que es muy importante, además, si luego lo vas a contar mejor, porque vosotros lo tenéis bien organizado. Entonces, si no se protocoliza de qué manera se hace esa comunicación, se deja de hacer. Al final la comunicación es, oye, fulano que ha ingresado un mengano, si llamas, y si no te coge, pues ya no llamas, ¿no? Entonces, realmente la inmensa mayoría de los ingresos se hacen por urgencias, no están programados desde el ambulatorio. Cuando se da el alta, pues muchas veces el paciente, aunque salga con la cita, pero no ha habido ni hay una comunicación, ya esperas a que el médico se lea el informe de alta y vea qué es lo que ha pasado. Es decir, que o se protocoliza como vosotros hacéis, si se puede, porque luego hay que ver si tenemos tiempo para meter una reunión todas las semanas con todos los 6 del equipo o tal. Eso ya depende de los sitios, ¿no? Pero sí que de alguna manera creo que el que lo protocolicéis como lo tenéis vosotros es una forma mejor de hacerlo. Incluso más allá de programas que están muy bien, yo echo de menos mucha evaluación de esos programas. Nosotros podemos empezar un programa pues cada 2 semanas y eso muchos empiezan, otros acaban y si no se terminan por evaluar. Esto me llevó a un tema tan sensible como son el transfer de los pacientes, que hiciera ver si había revisiones sistemáticas en torno a cuál era el modelo más efectivo de transfer de pacientes. Y por desgracia en psiquiatría no tenemos ninguno. Ahora mismo lo único, los más que están hechos precisamente como lo comentamos antes, con insuficiencia cardíaca. Si esto se determina en pacientes con insuficiencia cardíaca y hay varias, comparan incluso hasta 3 modelos de intervención de transfer y le dan unos resultados también después en clínicos, en supervivencia del paciente y en valor en salud, ¿por qué no trasladamos este mismo modelo de insuficiencia cardíaca a salud mental y evaluamos nuestro propio programa de transfer y vemos si es mejor el mío que el otro, que el de al lado? Sí, de hecho me gustaría conocer un poco más sobre los objetivos y el protocolo, porque fijaos, lo has comentado tú, desde muchas veces ni siquiera el psiquiatra del CSM sabe que su paciente ha ingresado hasta que recibe la epicrisis cuando le llaman, oye, necesito una cita porque sale mañana de alta o sale hoy de alta, ¿no? Sí, bueno, los objetivos... Pero ahora Demetrio lo va a explicar, pero sí, por eso. nosotros que estamos algo mejor, ¿eh? Ahora me explicará por qué. Bueno, nos van a quitar todo el presupuesto. Van a pensar que es un gran programa y luego veréis que es una cosa muy simple. Espero que nadie de Hacienda aquí, porque nos van a quitar. Respecto a los objetivos, bueno, a mí se me ocurre que hay uno que es como muy inmediato, como muy evidente, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con garantizar la continuidad asistencial, ¿no? Evitar las dificultades y las pérdidas de pacientes en esa transferencia del usuario desde la unidad de hospitalización hasta la unidad de salud mental comunitaria. Bueno, por ejemplo, parte del programa que nosotros tenemos es que todo el mundo cuando sale de la unidad de hospitalización sale ya con una cita concertada en la unidad de salud mental comunitaria, con una cita en breve espacio de tiempo, lógicamente, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que hay objetivos que van más allá y yo pienso que son más ambiciosos y que tienen que ver con que se entienda de alguna manera el tratamiento de la crisis aguda como formando parte de un plan más longitudinal, de un plan individual de tratamiento de esa persona, que obviamente se elabora desde la unidad de salud mental comunitaria, pero que se hace, desde luego se debe de hacer, consensuadamente y compartidamente con todos los dispositivos que de alguna manera van a luego intervenir en el tratamiento de esa persona. Se trata básicamente de definir objetivos, áreas prioritarias de intervención y de desarrollar sinergias terapéuticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Remar todo en la misma dirección. Muy bien, sí, sí. Sí, bueno, yo antes de nada aclarar que yo cuando hablo no estoy hablando específicamente de mi hospital, siempre, no, en general. En general. Pero, por ejemplo, lo que tú has dicho, el modelo, claramente, el modelo que más o menos toda España ha usado, o con sus matices, pone el centro de la asistencia en el centro de salud mental. Pero para los pacientes que vienen agudos, eso no es verdad. Al final terminas jugando como el Madrid, con 2 equipos, uno delante y otro atrás. No hay un equipo, ¿no? Y entonces pues hay un grupo. Yo soy del Madrid, pues os digo lo que me da la gana. Del Madrid. Quiero decir que lo que pasa es eso, que y en muchos sitios, y se ve muy claramente, que hay como 2 circuitos. El circuito del paciente de hospital, que muchas veces hasta terminas viéndolo en el hospital y se terminan poniendo consultas externas que terminan convirtiéndose en minicentros de salud en los hospitales, pacientes que salen de alta y se vienen a pinchar al hospital porque si no, no hay manera de que se ponga el inyector. Es decir, esas son experiencias que hay por todas partes. Luego
Eso es lo que hay que tratar de mejorar, ¿no? Es decir, el que haya un plan de tratamiento con cada paciente y que esté organizado y dirigido y claro y que todo el mundo participe. Probablemente eso que tú cuentas es lo que más justifica que se haga algún tipo de intervención en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo se lleva a práctica un programa de este tipo? Es decir, ¿cómo trasladamos la información a los referentes comunitarios? Sí, pues pareciera que voy a hablar de algo muy complicado. Yo te voy a contar un poco cómo lo hacemos nosotros y verás que es algo muy simple. Antes lo comentaba con José Manuel. En la unidad nuestra hace años que hay una persona, un referente del programa de coordinación con hospitalización. En este caso una enfermera. Digo, hablando Debo preguntar, siempre era un psiquiatra. Es una enfermera. Esta enfermera asiste un día en semana de manera programada a la reunión de mañana que se hace en la unidad de hospitalización. Quiere decir, no se genera ningún espacio. Está en la unidad de hospitalización en la reunión que ya se hace habitualmente. Los compañeros de hospital tienen la diferencia de que ese día los primeros pacientes de los que se habla de alguna manera son los pacientes de la unidad cuyo enfermero está en la reunión. Le transmiten la información que consideran relevante, avisan del alta, avisan de información clínica que ellos consideren de interés para la unidad comunitaria, todo lo que tiene que ver con transmisión de información para nosotros. ¿Cómo llega a nosotros? Nosotros en el equipo tenemos una reunión también programada semanal más amplia de lo que podríamos llamar trastorno mental grave. Siempre se empieza la reunión diciendo la lista de pacientes hospitalizados, contando esta enfermera la información procedente del hospital y preguntándonos a los referentes terapéuticos qué información queremos aportar para cuando ella vaya al hospital. Se dan las citas en esa reunión, salen los pacientes con cita, quiere decir, tampoco es nada tan complicado, tampoco genera tanto tiempo. Yo creo que es una cuestión de alguna manera, utilizar los recursos que tenemos de una manera un poquito eficiente. Fantástico. Sí, aparte de escuchar lo que me van a contar mis compañeros, yo creo que sería bueno si existen experiencias similares en otras partes de España que las pudiéramos compartir ahora, ¿no? Y aquí al final... Sí, preséntate primero. Sí. Me llamo Manuel Serrano, soy jefe de servicio del Hospital de La Coruña. Nuestro servicio data de 1996, tiene un área de 548.000 habitantes y nosotros tenemos un sistema de trabajo, me ha parecido interesante lo que habéis contado, desde ya esa época en donde todos los dispositivos de salud mental están perfectamente integrados en un servicio y actúa a imagen y semejanza que el resto de los servicios del hospital. Quiere decir que la unidad de salud mental sería un poco las consultas externas en ese aspecto, ¿no? Y es el epicentro por donde entra el paciente. El resto, perdonad que me apresuro un poco, el resto son dispositivos que ayudan como apoyo logístico a la unidad de salud mental. En ese sentido tenemos hospital de día, centro de día, tenemos hospital a domicilio integrado en la unidad de agudos, que eso ya es otra cuestión, y luego tenemos la unidad de agudos. Semanalmente está pagado. Sí, porque el tiempo te lo han matado. Te doy 10 segundos más. Vale. Semanalmente tenemos una reunión todos los miércoles de coordinación con todo el servicio. Y allí es donde hablamos de esa función que hablaba uno de los ponentes sobre la enfermería. La conexión se hace ahí, de todo el servicio, de todas las unidades de salud mental, que son 13, más los distintos dispositivos. Y se habla de cada uno de los pacientes. Diariamente yo mando información a todo el servicio de todos los pacientes que han ingresado, a quién se ha adjudicado, de todos los que se dan de alta y dónde consiguen la información. Y el sistema de coordinación es una reunión semanal que hacemos los miércoles, que dura hora y media, de 9 a 10 y media, 10, y que repasamos todos los dispositivos. El dispositivo de interconsulta, el dispositivo de hospitalización, el de urgencias, y las unidades, etcétera. Vale, pues fantástico, ¿no? Me parece genial que de sur a norte tengamos ejemplos. Yo también quería puntualizar, cuando hablo de mi unidad, no es mi unidad solo, en la unidad de gestión clínica en la que trabajo, existe un programa de coordinación. Lo he personalizado un poco por contar lo que hacemos. Roberto, sí. Sí, por contar, nuestro servicio sí tiene una larga tradición de coordinación hospital-centros
Y uno de los instrumentos, digo por lo que hablabais también de cuestión de tiempo, de que llamo y no están, una cosa que venimos haciendo es utilizar la historia clínica electrónica y los email corporativos. Es decir, nosotros cuando ingresa un paciente, el psiquiatra que lo va a llevar envía un email al psiquiatra tratante de su centro y le dice: ha ingresado, cuéntame lo que hay y te contaré lo que voy a hacer. El otro lo puede ver dentro de 2 horas y responde. Y al alta también, y puede ir viendo en la historia clínica electrónica lo que se está haciendo. Es decir, que muchas veces nos enfrentamos con ese problema de las reuniones presenciales, que hay que ir, que nos lleva 1 hora por todo lo que estamos, son 10 horas. Y enfermería, en lo que contaba antes, también lo hace. Es decir, la enfermera responsable del caso coordina con la enfermera de... Pero la coordinación muchas veces es a través de email y es una cosa muy útil y es una experiencia que además sí me gustaría... tienes el corporativo que no te hincha. Sí me gustaría. Claro, fíjate, la historia electrónica. Nosotros tenemos, ahora se está empezando a solucionar, pero parece una incompatibilidad entre el sistema de historia electrónica el que utilizaban a nivel ambulatorio y el que utilizábamos en los distintos hospitales. Y cada hospital de Valencia con su propio sistema operativo, con lo cual, ya digo, últimamente se está empezando a solucionar, pero a veces las cosas, en lugar de facilitarlo, complican más el tema, ¿no? Si os parece, continuamos y Miguel, te voy a pasar contigo. Hemos hablado de patología dual, hemos hablado de pacientes con múltiples problemas. Bueno, ¿debemos tratar el consumo de drogas en las unidades de hospitalización? La respuesta es sí. Para eso he hecho la pregunta. Pero, si me permite, Pepe, ¿alguien de aquí trabaja en una unidad de hospitalización que sea de patología dual? ¿O eso existe en España? Sí. La segunda pregunta, ¿sabes? La primera es no vaya, es que claro, si digo que no existe y me levanta alguien la mano. No, yo es que he estado ahora en Portugal, que existía una unidad de patología dual. Había una... sí, en el Hospital del Mar tienen. Y otra pequeña que está concertada. No hay nadie, ¿no? Mira. Bueno, ¿de dónde soy? De Gerona. Muy bien. ¿Y alguien más? Tarragona también, sí. ¿Dónde? En Tarragona, dicen también. En Tarragona. Sí, en Castellón tienen algunas camas también. ¿Y cuántas camas tenéis? 10 camas. ¿Y están separadas? Separadas. Sí, bueno, en Castellón están dentro de la propia unidad. Vale. Bueno. Claro, yo he elegido este tema porque creo que una parte débil del sistema andaluz, ¿no? Está muy separada la formación en adicciones de la formación en otras patologías mentales que no son las adicciones. Yo creo que hay que tratarla. No solo la formación, sino también la propia estructura, ¿no? Bueno, la estructura está separada, como está separada, la formación pues es más deficiente. Yo creo que la patología, o sea, la adicción es una patología mental y no puede ingresar a alguien. Si te ingresa alguien con una depresión, o sea, una esquizofrenia, y tiene otro problema de ansiedad cuando ha terminado de tener el episodio psicótico, tú le tratas también ese tema. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que tratar la patología dual. El problema es que cómo lo hacemos, ¿no? Y el primero, o sea, para mí lo fundamental sería primero identificarlo. No tenemos un protocolo de identificar patologías duales, de adicciones. Muchas veces nos enteramos al tiempo que hay una adicción al alcohol, o que hay una adicción, bueno, al tabaco, por supuesto, que también habría que tratarlo. Por lo tanto, yo creo que hay que tratarla, entre otras cosas, porque es parte de la enfermedad y habla del pronóstico, ¿eh? Si no tratamos eso, volverán a reincidir. Si no tratamos todas las comorbilidades, no... Pero esta es una comorbilidad que además viene en la DSM. O sea, que es una comorbilidad nuestra, no es una comorbilidad de diabetes. Fíjate, muchas veces con el tema del alcohol, por ejemplo, se le da una dosis estable de benzos, el paciente sale con la dosis estable de benzos, con lo cual vuelve a beber. Es decir, no se le hace durante el tratamiento por el episodio agudo de esquizofrenia o de lo que sea, una desintoxicación que se podría hacer perfectamente. ¿Verdad? En Andalucía, como ha dicho Miguel, es verdad que existen 2 redes separadas de tratamiento. Sí, en toda España. Existen separadas con programas de coordinación. No obstante, si la pregunta es así absoluta, hay que tratar, sí, una drogodependencia es un problema de salud y un clínico no debe quedar impasible ante un problema de salud. Pero yo creo que, salud mental, además. Sí, claro. Lo que pasa es que yo sí creo que tiene que haber una serie de premisas si uno entra a tratarlo. Claro. Quiero decir, la primera, que la hospitalización tiene que venir determinada por una patología psiquiátrica, está en una unidad psiquiátrica. Patología psiquiátrica no adictiva. No adictiva, evidentemente. No, evidentemente, por eso yo creo que Miguel ha comentado lo de patología dual. Claro, ¿no? y lo segundo, pienso yo, que tiene que haber una
voluntad, al menos expresada, de esa persona de que se le trate el problema adictivo. Si no, no tiene mucho sentido tratarlo durante un periodo breve de hospitalización, sabiendo que al alta no se va a enganchar a ningún programa de tratamiento específico para su patología adictiva. Entonces, mi respuesta es sí, siempre que se cumplan algunas premisas. Claro, por tanto, ¿no? tendría sentido las unidades de patología dual. Claro, ¿no? probablemente. Dime, Andrés, si ibas... Y simplemente añadí que tienen que tener en cuenta también en consideración el coste-oportunidad. Es el entorno específico, el setting, creo yo, ideal para iniciar el tratamiento de esa habituación de ese paciente. Y el perder esa oportunidad tiene un coste sobre la salud, de tal manera que eso también había que contemplarlo, la oportunidad que estamos perdiendo. Sí, yo creo que sí también. Sí. Claro, pero fijaos, yo creo que, y ya que yo vengo a la patología dual, voy a tirar un poco más en este campo. Fijaos, yo creo que del mismo modo que comentas, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo de que debe tratarse el consumo o el trastorno por uso de sustancias en pacientes con otros diagnósticos, también debe hacerse al revés. Por tanto, no tienen sentido las unidades de desintoxicación sin más, sino unidades de patología dual, porque es la práctica totalidad de pacientes, ¿no? Por lo menos en que viene con un problema adictivo primario que tiene una patología mental asociada, ¿no? Llama la atención. Las hacemos en la misma unidad. Sí. Lo que tenemos es un número limitado, tenemos una cama, digamos, o normalmente no tenemos más de uno, y vienen programados, y vienen con un perfil, y vienen a lo que vienen, a desintoxicarse. Yo hablaba de la patología dual, porque Claro, también es curioso que el paciente con un episodio psicótico nos quiere tratamiento y se lo ponemos, el paciente nos quiere inyectable y prácticamente le ponemos inyectable, pero si no quiere dejar de beber alcohol, pues no lo tratamos. Esto es un debate, no está claro, pero a lo mejor iniciarlo, tampoco tenemos que pedir el permiso para iniciar un tratamiento que va a beneficiar, o no, pero con las adicciones, no es que él no quiere dejar de beber. Sí, pero claro, tampoco quiere un inyectable, tampoco quiere tomar medicación y tampoco quiere haber ingresado. Y si te da un síndrome de abstinencia durante el ingreso, un delirium... Yo sin embargo pienso que yo creo que el problema es diferente. Quiero decir que es cierto que hay muchos pacientes que desde el propio trastorno no tienen conciencia de enfermedad y evidentemente los tratamos y se tratan y se enganchan luego a la comunitaria y muchas veces evolucionan incluso muy bien, aunque no se haya modificado esa no conciencia de enfermedad. Yo creo que en el caso de un trastorno adictivo, yo no digo que esa persona no haya recaído 18 veces, digo simplemente que exprese, me quiero tratar mi problema adictivo, porque es que los hay que te dicen, tal como salga, voy a volver a beber. Y si un ingreso tiene 7 días, y en esos 7 días uno sabe que le va a dar de alta, yo creo que también las intervenciones en un sistema público de salud tienen que ser eficientes y tienen que tener un objetivo. Entonces, si hay una voluntad clara, que algunas veces lo dicen, yo esto no lo quiero tratar, voy a beber tal como salga por la puerta, yo personalmente me lo cuestiono, no digo que claro, no, pero de nuevo volvemos a patología dual como clave. Claro, el problema es que si el paciente no tiene conciencia de que escucha voces, que le persigue la mafia, no le vaya a pedir conciencia de que tiene un problema con el alcohol. Claro. O sea, es que vamos a paciente con patología dual, que uno de los problemas que tiene es la conciencia. La conciencia en un sentido muy amplio, no solamente conciencia de que se le olvidan cosas, conciencia de que su enfermedad está llevando a tener problemas en el trabajo. Sí, y en ese contexto, ¿cuándo iniciamos todo ese trabajo de mayor adherencia, mayor insight para la globalidad de patología, ¿no? Bueno, como se ha dicho aquí, el ingreso es un momento fundamental donde se hace un vínculo fuerte. Yo por lo menos es como lo vivo, ¿no? El vínculo que en las primeras fases de la enfermedad que uno ingresa son unos vínculos fuertes y es donde se puede empezar a tratar un poco el tema. Yo he hablado del insight, ¿no? Nosotros hemos visto, un estudio que hemos publicado ahora de suicidio, que hay un porcentaje de insight que no cambia, que es el clásico insight, que se decía siempre, o sea, no tiene conciencia de enfermedad, y es que está delirando durante 5 años y no tiene conciencia. Pero hay un porcentaje, que esto sí que es especulativo, que pensamos que se puede modificar con información y psicoeducación. ¿Vale? No, ya te digo que es especulativo, pero sí vemos que hay un porcentaje de gente que durante el ingreso no tiene insight, se le da el alta, lo evalúa a los 6 meses y se ha modificado. Hay otros que es inmodificable, que serían los clásicos que se decían que la esquizofrenia es aquella que no tiene insight, que es ese paciente, ¿no? Y entonces yo creo que en el ingreso sería interesante informativo, psicoeducación o algún tipo de... Vale. Ahora están de moda los primeros episodios. Hay programas de primeros episodios ya en prácticamente cada hospital. ¿Tiene sentido unidades también de hospitalización para primeros episodios? He hecho yo la pregunta, ¿sabes? Pero no la tengo. Una cosa, ¿quién de aquí está de acuerdo con una unidad de hospitalización de primeros episodios? Levantad la mano. Si queréis eso, claro. ¿Nadie? Uno. Bueno, pues ya somos 2. Voy a ponerme...
O sea, no debería haber unidades de hospitalización de primeros episodios. Vamos a poner que serían las fases iniciales. Y debería un momento en el que ya no estaría. Pero imagínate que un primer episodio debería haber unidades hospitalarias, igual que hay una parte del hospital de día que se dedica a este tema, igual que dicen que es mejor en algunos sitios ir a atención primaria para quitarle el Disculpa, no te entendí. Tú dices que eres partidario de unidades específicas solo de primeros episodios. Yo soy como los políticos. Cuando termine te puedo defender lo contrario, porque es una cosa que no tengo clara. ¿Vale? No, en serio, no lo tengo claro. Y a ver si en 50 segundos lo intento expresar. Entonces no voy a discutir contigo. Yo, si me pongo desde el punto de vista del usuario, pienso que debe haberlo. Y además todos tenemos mucha empatía con esa familia que ingresa a un crío o una cría de 22 años en una unidad con gente cronificada. Y muchas veces pienso si eso es un estrés postraumático, que como sabéis hay mucha gente estudiando que el primer episodio, muchos de los problemas de funcionamiento tienen que ver con un estrés postraumático. Entonces, tengo esas dudas, porque yo no pienso si primero, podría reducirse el estigma. Y no lo mismo ingresar 2 veces y la tercera vez ya ingresar en una unidad pues más general, donde tú ya has ido viendo estos pacientes, pero que la primera vez que rompes, te ingresen en una unidad donde hay pacientes muy cronificados, la primera pregunta es, ¿yo voy a terminar sin? Y lo peor de todo es que no sabemos responderle si va a terminar sin o no. Bueno, yo si quieres la lío un poco, y la pregunta es, cuando hacemos esas unidades que estamos pensando en ellas, porque yo defiendo claramente, y así llevamos más de 25 años en nuestro hospital, ¿por qué esas unidades tienen que ser cerradas si están dentro de un hospital general y no en el área de neurociencias, como estuviera en neurología, neurocirugía? Nuestra unidad es abierta e ingresan con familiar. Por lo tanto, ese estigma que tú me estás contando, yo no lo veo porque no se comparan con la llave que echan, venga usted mañana a verlo. Es decir, yo también lo pongo sobre el papel para debate, el tema. Claro, pero fijaos, es cierto que tenemos unidades de conducta alimentaria y tenemos unidades de patología dual en distintos sitios, pero dentro de lo que serían las enfermedades mentales graves estás diciendo, bueno, separemos también, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos unidades de bipolar específicas, unidades y al final tenemos los pacientes compartimentalizados? Bueno, hay sitios que funcionan así. Yo es que creo particularmente que si abrimos la puerta de empezar a hacer unidades específicas en base a las diferencias en la tipología de los distintos tipos de pacientes, es una puerta que yo no sé muy bien dónde nos llevaría, ni si eso es sostenible, para empezar, ¿no? Yo creo que es un tema complejo. Por otro lado, yo también me haría una cierta reflexión sobre si los distintos colectivos que piden unidades específicas porque hablamos de unidades de hospitalización, no de programas específicos. Si los distintos colectivos que piden unidades específicas de hospitalización no lo hacen desde diferenciarse de una enfermedad que está muy estigmatizada, y si de alguna manera nosotros no entraríamos a facilitar también el estigma de aquellas personas que tienen una esquizofrenia. Sí, porque una cosa son unidades de referencia efectivamente, a nivel ciudad, a nivel estatal o a nivel provincial y otra. A nivel estatal, salud mental no puede tener unidades de referencia porque no las tenemos ni. Bueno, en el Reino Unido hay. En Neuro la hay. Unidad de referencia de trastorno del movimiento. Y van a 4 hospitales que se han acreditado, son los SESUR, nosotros, que es uno de los problemas que hay. O sea, la pregunta mía de las unidades de hospitalización es si nosotros los psiquiatras tenemos que especializarnos, ¿vale? Sí, y lo más importante, ya para terminar, que es si es eficaz, porque los programas de primer episodio no están siendo eficaces. Es una herejía, me mataréis, pero veis lo que se gasta Magorri y veis los resultados. Y no, o sea, ahora la manera de aprender es seguir por esa vía, pero vamos, que los programas hoy por hoy no están cambiando el curso de la enfermedad. Fíjate que dices que no son eficaces programas como el de Magorri, y estamos planteando la posibilidad de hacer una unidad de hospitalización específica. Claro, yo creo que no es incompatible el que nos subespecialicemos, como al fin y al cabo el cardiólogo trata arritmias y no trata otras cosas, y otra cosa es que la parte de hospitalización sea distinta, sea específica, ¿vale? Es decir, yo creo que no son cosas incompatibles el que hayan programas específicos con unidades generales, ¿no? Sí. No sé. Me parece muy interesante lo que estáis comentando ahora mismo y engancha también que realmente qué pasa si le preguntamos a los pacientes qué es lo que opinan ellos sobre esto. Y fue una de las preguntas que guiaron nuestro estudio. Y aquí tengo que comunicaros un resultado que es políticamente incorrecto, pero por ser honesto pues lo voy a decir. Existe un alto estigma intragrupo. Trabajamos mucho el estigma hacia afuera, pero no el intragrupo.
de tal manera que el colectivo de pacientes con trastorno bipolar demandan que no se le ingrese con un paciente esquizofrénico, poniéndole una barrera muy, muy clara, que sabemos nosotros que en la realidad muchas veces tiene que ver incluso con el curso. Bueno. O sea, que puede ser incluso un diagnóstico de curso. Sí. Bueno, vamos mal de tiempo y vamos a pasar al último bloque, que es el más biológico, el tratamiento, y además centrando en los, como comentaba el doctor Olivares, bueno, al fin y al cabo, cuando hablamos de hospitalización hablamos muchas veces o generalmente de esquizofrenia, en un 60-70% de casos, ¿no? Y cada vez los antipsicóticos de larga duración están disponibles, ¿no? Si son fármacos de mantenimiento, al fin y al cabo los antipsicóticos de larga duración, de liberación prolongada, ¿qué sentido tiene utilizarlos en agudos, ¿no? Y si tiene sentido, ¿existen estudios que demuestren alguna ventaja de estos fármacos iniciados durante la hospitalización? Sí, yo creo que la propia pregunta va parte de la respuesta. Es decir, lo primero es no volvernos locos, estamos hablando de tratamientos de mantenimiento. Es decir, el pretender que una persona entre el primer día y ponerle un antipsicótico y a los 3 días mandarlo para casa y ya está, y pues no tiene sentido. Ahora, sí tiene todo el sentido por mucho de lo que habéis hablado antes, porque de la hospitalización al ambulatorio muchos pacientes se pierden, tenemos pacientes en puerta giratoria constantemente y sí que es cierto que hay que tratar de analizar qué pacientes pueden ser más beneficiados a la hora de recibir este tipo de tratamiento frente a un tratamiento oral. En cuanto a estudios, a mí me gusta muchísimo el estudio de Tijonen, que hizo en el año 2011 con 2.500 primeros episodios ingresados por primera vez, que salen de alta con todo tipo de tratamiento y al cabo de un año, por cada paciente que salió con el inyectable, ingresaron 3 con tratamiento oral, pensando que eran primeros episodios y que la muestra está sesgada en contra del inyectable, porque el que salió con el inyectable era porque se pensaba que no iba a ser el que mejor iba a cumplir el tratamiento, ¿no? Entonces, hay estudios de ese tipo naturalístico que son absolutamente demoledores, ¿no? Mucho más que los doble ciego, en los cuales pues, son pacientes tan perfectos que es difícil encontrar diferencia entre tratamientos, ¿no? Entonces, ese sería un poco el sentido de... Yo creo que tiene sentido, y yo voy con mi libro, en la medida en que se integre dentro de un plan de tratamiento de esa persona. Es más, a veces desde la comunitaria nosotros le pedimos a la unidad nuestra de hospitalización, el Hospital de San Lázaro, como parte de un área prioritaria, si es posible que trabajen con esa persona la posibilidad de un inyectable de liberación prolongada. Y somos nosotros los que le demandamos, aprovecha la hospitalización. Puede tener sentido en la medida en que sea un plan de tratamiento coherente, claro. Bien, y hemos hablado de insight, hemos hablado de estigma, ¿no? ¿Tiene en ese sentido, y con lo traumático que a veces para el paciente la propia hospitalización, ¿tiene ventajas o desventajas el hecho de estar hospitalizado a la hora de iniciar un tratamiento de liberación prolongada, ¿no? Y ahondando en esto, ¿en qué momento de la hospitalización es el más adecuado para...? Yo creo que en general tiene ventajas, y lo acaba de decir muy bien Demetrio, porque muchas veces desde el centro de salud pidan a la hospitalización porque tienes al paciente allí todo el día, tienes a la familia mucho más a mano y tienes más tiempo, en definitiva, para tratar de buscar una decisión compartida, como lo has dicho tú antes, y que de alguna manera el paciente salga con el convencimiento de que ese tratamiento pues, le apetece o lo va a tener mejor que el otro. ¿Qué desventaja tiene? El contexto. El contexto es un paciente que está psicótico, que no tiene su capacidad de decisión tan clara como la tiene en el ambulatorio, y segundo, que es un contexto de involuntariedad, en los cuales la alianza terapéutica también pues, es difícil hacerla, aunque luego se hace muy fuerte, como tú dices, ¿no? Generalmente, sobre todo al principio, pero que no es la que tiene contigo, que está en el ambulatorio, que os conocéis desde hace 20 años y que si tú le aconsejas en un determinado momento un cambio terapéutico, pues lo va a aceptar mejor que cuando le ha traído la Guardia Civil y allí pues le pone lo que sea, ¿no? Lo que hay que ver es que no sea una ventaja la hospitalización por el hecho de que tienes al paciente allí trincado y entonces le dices o te pones el inyectable o no te vas de alta, que es una cosa que con mayor o menor ruido todos alguna vez hemos hecho y que no es lo que hay que hacer ni desde el punto de vista ético ni sobre todo tampoco de resultados. No. Digo que se hace esto si es alcohol, si tiene dependencia, entonces ya se le pregunta. Oye, yo creo que estamos los 5 de acuerdo en que sí que es un buen lugar. No sé si en el público hay alguien que no lo esté, porque también es bueno el que haya algo de debate. Alguien que piense que no, que en agudos no tiene ningún sentido iniciar un inyectable.
Creo que no. Bueno, entonces seguimos. Fijaos, los ensayos clínicos, las guías clínicas nos hablan de monoterapia. Podemos aplicar la monoterapia desde el inicio del tratamiento con el inyectable de larga duración durante el ingreso. Hombre, yo creo que es un desideratum, pero luego la realidad es que el paciente ingresa agitado, no duerme. Es decir, es muy difícil el poner a un paciente en monoterapia los primeros días del hospital. Ahora, lo que también es cierto es que debemos procurar al alta que el paciente salga con lo que necesita, porque en el ambulatorio nadie va a tocar nada. Es normal, da mucho miedo tocar a un paciente que además viene de hospitalización y que aunque venga con su tratamiento, pero una quetiapina de 100 por la noche y una etumina para dormir y tal, pues, y al final el paciente lleva una ensalada de pastillas que en los 15 días o 10 días que estuvo en agudo le hacían falta, pero dentro de un año no le van a hacer falta. Entonces sí que el tender a la monoterapia desde agudo es importante. Era una pregunta que había propuesto y era: ¿el paciente se tiene que ir de agudo con el tratamiento definitivo? ¿Vale? Obviamente no se puede ir. Pero ¿quién a un bipolar a los 6 meses le quita el antipsicótico y le deja solo con litio? Bueno, yo creo que, verá, la cuestión no es esa. A ver, los ambulatorios, Andrés, Demetrio... No, yo lo veo, vamos a ver, los objetivos del tratamiento no son los mismos en la unidad de hospitalización que en la unidad comunitaria. En la unidad de hospitalización, más allá de que ya digo haya una idea longitudinal del paciente, pero tiene dos objetivos como muy inmediatos, que son el control de los síntomas y la adecuación conductual o la estabilización conductual del paciente. Eso, junto con, y todo hay que decirlo, con cierta presión, porque las hospitalizaciones no pueden prolongarse, hacen que cuando el paciente sale de alta, que normalmente no sale con una remisión completa, sale porque ya está en condiciones de salir, salga probablemente con dosis algo más elevadas de las que luego hay que mantener. Puede tener sentido disminuirlo, desde luego no prematuramente, no se puede quitar el tratamiento a los 3 días, sobre todo en algunos fármacos que están no indicados para el proceso psicótico primario probablemente, sino para algunos síntomas que durante una descompensación hay que tratarlos de una manera más intensiva, pero luego probablemente van cediendo cuando se estabiliza. Hablo de hipnóticos sedantes, benzodiazepinas, antidepresivos, ¿no? Entonces, obviamente el tratamiento no es lo mismo en la crisis aguda que dentro de 2 años. Probablemente sí dentro de 6 meses, ¿no? Lo que pasa es que cuando oyes hablar, y hoy lo has mencionado tú, de estancias medias de 8 días y tal, ¿no? Entiendo que no se refieren a pacientes con esquizofrenia, ¿o sí? Pues si es así, entonces, pues lógicamente tiene que salir sedado. Pero claro, la cuestión es decir, pues no parece razonable que antes de 3 semanas un paciente esté medianamente en condiciones de retomar su tratamiento con posibilidades de éxito, ¿no? Incluso a la hora de modificar los tratamientos se habla mucho de adherencia del paciente y a mí me gusta mucho también hablar de adherencia del dispositivo que está tratando este paciente. Sí. Tenemos dispositivos muy adherentes, como pueden ser hospital de día, unidad de hospitalización, donde ante el más mínimo evento adverso se va a notificar, donde hay un seguimiento muy estrecho del paciente, donde te puedes sentir más cómodo a la hora de modificar una dosis. Pero en otros sistemas que son más abiertos, con tanto nivel de adherencia, evidentemente las posibilidades no es que no existan, pero tienen otros plazos completamente distintos. Y fijaos, pensando en la estancia media, ¿no? ¿El hecho de empezar el inyectable implica automáticamente una mayor duración de la estancia? No, depende de qué tomaba el paciente. Claro, si tienes un paciente que te entra tomando 40 miligramos de olanzapina y le quieres poner un aripiprazol o una paliperidona, pues te va a llevar más tiempo. Sí, pero realmente se lo estaba tomando eso. Claro, no, o se lo está tomando o no, pero bueno, pero que puede pasar y que son cosas que pasan. Si es un paciente que ya tomaba un inyectable, pero lo que ha habido una insuficiencia de dosis, pues sí, es rápido. Es decir, no realmente ingresa porque hay que ajustar con oral, poner una dosis más alta y ya está, depende. No necesariamente tiene que ser más largo el ingreso porque le pongas un inyectable, no. Aparte, pues oye, si se puede bien y si el paciente ya se ha puesto bien y como tú decías, el plan con el ambulatorio es que se le ponga el inyectable, pues se le puede poner, se le puede adelantar antes del alta y ya está. ¿Y qué hay del manejo desde la unidad de agudos para patologías fuera de indicación? Bueno, las cosas fuera de indicación tienen que ver con el sentido común y con el contexto donde tú estés. Entonces, si tú tienes un farmacéutico intratable, pues el sentido común casi no te va a servir tampoco. Pero tampoco suele ser el caso, por lo menos la experiencia mía siempre encuentras un hueco, ¿no?
Porque hay un montón de patologías que ni tenemos evidencia científica ni la vamos a tener. Sí. Es decir, los trastornos paranoides... enfermedades huérfanas. Claro, ¿no? Son enfermedades en las que sabemos que el fármaco va a funcionar, ese paciente no se va a tomar el tratamiento cuando salga de alta y que la única opción que vamos a tener de tener un cierto control sintomático de ese paciente es pues, ponerle un inyectable de larga duración. Y ahí la farmacia... Si tú lo explicas y lo escribes en la historia clínica o llegas a un acuerdo, porque nosotros tenemos un acuerdo en mi hospital, por ejemplo, que cuando hay una discrepancia en cuanto a esto, el farmacéutico dice que no está el paciente en rango de lo que se le tiene que dar, me manda a mí un email, yo lo veo el estudio y finalmente lo discutimos y se pone, si es razonable. Y si no lo es, no lo es. Entonces, lo que no hay que tener son ocurrencias. Es decir, se ha hablado del trastorno límite de personalidad. He visto muchísimos pacientes con trastorno de límite de personalidad con un inyectable de larga duración. Yo no tengo tan claro que ahí realmente estemos haciendo algo o que realmente seamos coste efectivos, ¿no? Casos muy concretos que tienen sus síntomas, microsíntomas psicóticos, pues si no, no. Pero por lo general, por lo menos en la experiencia nuestra, la mayor parte de las veces que se pone algo fuera de indicación está bien puesto. O sea, tiene un racional científico y tiene toda la lógica. Porque te llama el farmacéutico... El jefe de farmacia me manda un email a mí... está fuera de la ficha está fuera técnica. de indicación. Un antipsicótico, por ejemplo, de larga duración. ¿Sí? Inyectable de larga duración. Inyectable. ¿Esto ocurre en más sitios? ¿Eh? ¿Esto ocurre en más sitios? No, eso me costó 6 meses de... A nosotros que no nos lo da. No, es que yo me negué a que no me lo dieran porque es ilegal. Ya. No. El que prescribe en España es el médico. Punto, pelota. Eso dice la ley. Otra cosa es que el Sergas o el SAS o quien sea diga, oiga, nosotros en nuestro vademecum esto no lo tenemos o lo tenemos solo para eso. Bueno, pues allá usted te puede pasar lo que pasó con los de la hepatitis. Entonces, es una opción. Lo que digas, no tenemos dinero para todo esto, vamos a tratar solo los cánceres. Bueno, pues trate usted solo el cáncer. Pero si yo tengo el fármaco y yo lo puedo usar, yo lo prescribo y el responsable de lo que pase soy yo. En este caso, el argumento del farmacéutico es, bueno, pues que al darlo yo también soy responsable. Pues dije, no te preocupes, va a ser responsable el médico que lo prescribe y yo. Y ya está. Somos los dos responsables, verificado, confirmado, y tú no eres responsable de nada. Entonces ya está. Fin de la historia. ¿Y los problemas de farmacia se limitan exclusivamente a esto o también... Pues, ¿los problemas con farmacia se limitan exclusivamente a esto o se limitan al tema económico? Te llama todos los meses a decirte que gastas mucho, pero nuevamente el argumento es, vamos a ver, el mayor problema que hemos tenido siempre con la esquizofrenia es que los pacientes no se toman el tratamiento. Y ahora que se toman el tratamiento, me venís a dar por culo con el tema de la medicación y del gasto. Pues es que no tiene sentido ninguno. Si tú te estás ciñendo a lo que hay, pues oye, tienes una medicación que los pacientes tienen menos probabilidad de dejar, encima la están tomando, porque claro, luego tú tienes que tener un sistema en el que asegure que lo toma. Es decir, nosotros no hacemos recetas y el paciente va a buscar el fármaco a la farmacia. Los inyectables, los recetas y la ampolla viaja a donde tú digas que el paciente se va a poner la inyección. En su centro de salud, en el centro de salud mental, sí, en donde sea. Entonces, si el paciente no viene, la ampolla no se pierde. Automáticamente se llama al farmacéutico y al paciente para ver por qué no se lo ha puesto. Con lo cual tú tienes tasado que esos pacientes se están poniendo el tratamiento, claro, que es lo que tú quieres. Y no ponen tantas pegas cuando hay que poner sin embargo, no es solo la medicación. Y que no son unos tratamientos como los que están utilizando nuestros compañeros reumatólogos y los dermatólogos. Es que nosotros siempre somos el culo de la medicina y no puede ser. El otro día un compañero yo le comentaba acerca de esto, ¿no? Independientemente de las indicaciones que tenga, cuando lo pongas o no. Hablando de si realmente hay evidencia acerca de las ventajas de los inyectables de liberación prolongada frente a los orales y tal, yo decía, pues mira, de entrada a mí me resuelve una pregunta que no es una cuestión baladí, que es si un paciente que no me está respondiendo al tratamiento realmente es una resistencia al tratamiento o si no se lo está tomando. Porque con oral hay pacientes que no van bien, pero esa pregunta no está resuelta, porque yo nunca tengo claro si se lo está tomando o no. Claro. Eso sí lo resuelves con un tratamiento. Claro. Ya de entrada esa cuestión te la resuelves, ¿no? Más allá, ya digo luego, de los estudios que haya, de lo que no, que bueno, que podríamos discutirlo, ¿no?
Andrés. Y brevemente, incluso más allá de datos de eficacia, yo creo que aquí los que se da el salto a la efectividad, donde hablamos de pacientes reales en contexto de unidades de hospitalización, en pacientes con comorbilidad y donde realmente se valora realmente en qué le está aportando llevando este tratamiento. Claro, y esto no es comparable al entorno de un ensayo clínico. Una última pregunta y ya nos vamos a comer. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para empezar el tratamiento? ¿Podemos empezarlo en primeros episodios? ¿Debemos empezarlo en primeros episodios? Eso ha salido un poco antes, pero Sí, me gustaría profundizar. Yo creo que es un tema muy controvertido, ¿no? El tratamiento debe ser individualizado, eso va por delante de cualquier cosa. Entonces, hay que ver con el paciente. Ahora, lo que yo no veo es que haya una imposibilidad de ponerlo en el primer episodio, porque precisamente si algo sabemos hoy es que tenemos una ventana terapéutica de unos pocos años desde que aparece la psicosis hasta que el paciente se deteriora irremediablemente. Entonces, ¿garantizar el tratamiento esos primeros años? Sí. ¿Que siempre tenga que ser con un depot o un inyectable? No. Pero que es una herramienta que para muchos pacientes sí nos va a servir, desde luego. ¿Cuál es el único problema que tenemos en los primeros episodios? Como se dice, no sabemos eso en esquizofrenia. Ese es el problema fundamental. Yo esa cuestión me la planteé hace tiempo de otra manera, que no es, ¿debo ponerle un inyectable de liberación prolongada a un primer episodio? Yo me lo planteo como, ¿debo ofertarle a un paciente que tiene un primer episodio dentro de la oferta de tratamiento la posibilidad de un inyectable de liberación prolongada, más allá de que se lo ponga o no? Y yo creo que ofertarlo, cada vez está más claro que hay que ofertarlo desde los estadios tempranos de la enfermedad. Habrá pacientes en los que esté indicado quieran, habrá pacientes en los que no esté indicado o no quieran. Pero yo creo que en la cabeza tenemos que tener la posibilidad de que eso forme parte de la oferta terapéutica. Considerarlo, ¿no? Es decir, que tengamos la ventanita abierta para... No, además está demostradísimo que funcionan mejor. Sí, tú comentabas un estudio. Claro. Hay muchos estudios, incluso uno nuestro que hicimos en 2009, que fue el primero en el que se veía que había, por ejemplo, en la GAF, en la escala de funcionalidad, solo los que llevaban menos de 2 años enfermos y empezaron con el inyectable, llegaron al nivel de normalidad en funcionalidad. Los que llevaban ya más tiempo mejoraron, pero no mejoran hasta tener la funcionalidad que uno desea que tenga el paciente para llevar una vida normalizada. Es decir, que de alguna manera habrá que plantearse, y en unos años igual se plantea, que el no haber hecho todo lo posible esos primeros años ha condicionado la vida de una persona. Claro. y sus outcomes. No sé, Miguel, ¿quieres añadir algo más ya que has mencionado antes primeros episodios? Yo creo que efectivamente en las fases iniciales es donde nos jugamos mucho y el por lo menos tener la tranquilidad que está tomando la medicación, pues efectivamente. ¿Qué pasa? Que dice, vamos a ofertárselo. Volvemos otra vez al tema de conciencia de enfermedad. El que te va a decir que no es seguramente el que tiene menos conciencia de enfermedad, que seguramente es el que va a tener peor evolución y por lo tanto seguramente sería el que más falta le hace. Con lo cual yo creo que chocamos con un problema, porque el que te dice que sí es que ciegamente va a ir a las visitas, incluso si se lo das oral no va a fallar. Entonces, claro, esto de ofertárselo hay que tener un poco de... Es verdad que se lo tenemos que ofertar, ¿no? Pero que sepamos que el que nos diga que no está en un pool de mal pronóstico. Muy bien. Demetrio, ¿tú querías hacer un último comentario? Un pequeño comentario. Digo porque parece que cuando se habla de psiquiatra de hospitalización, psiquiatra comunitaria, se habla como de universos diferentes. Una de las ventajas que después de tiempo hemos visto los compañeros con el programa de coordinación, que ya digo que es algo muy simple, que por poco tiempo no ha ido más allá, pero es que de alguna manera también hemos acercado un poquito los dos dispositivos. Hemos aprendido a entendernos, a ver cuáles son los problemas de uno y del otro, a respetar las decisiones del otro. Hacemos más ingresos programados, que de alguna manera eso ha hecho que los dos dispositivos se acerquen. Yo supongo que aquí soy el verso suelto, soy el único que trabaja en comunitaria, pero yo no me siento así. Yo me siento un psiquiatra entre compañeros psiquiatras, que creo que en el fondo es de lo que se trata y que tienen un objetivo común, ¿no? Que es un poco así. Sí, y tiene que ser un recurso más dentro del abordaje. Muy bien, pues les agradezco la atención, la paciencia. Gracias.